Tal ecuatoriano buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos abrir un espacio para analizar la situación de Chile. Este viernes debe tomar posesión el presidente electo Gabriel Boric, que viene desde el socialismo chileno, respaldado por el Partido Comunista, pero que los mensajes luego de su elección se han morigerado. Por ejemplo, cuestionó lo que vive Venezuela, que le mereció una crítica del prófugo en Bélgica del Ecuador, que quiso llamarle la atención. Gabriel Boric, que recibió también el respaldo de sectores moderados, no solo extremistas de Chile, tiene un gran desafío al asumir el poder este viernes. Para analizar sus implicaciones en la región y en América Latina, quiero dar la cordial bienvenida al director de análisis semanal, economista Walter Spurrier, al doctor Juan Carlos Faiduti, experto en Derecho Internacional, y a Lolo Echeverría, articulista del Comercio y analista político. Doctor Walter Spurrier, ¿cuál es la implicación, cuál es el futuro inmediato de Chile y su relación en la región con la asunción al poder de Gabriel Boric, que ha sido elegido por sectores de izquierda? Muy buen día, Walter. Muy buen día y para todos los que hacen Radio Democracia, para Lolo, para Juan Carlos, para todos los que participamos en el programa hoy. Bueno, fue un golpe muy duro la elección de Boric para el entorno latinoamericano, ya que se consideraba, todos mirábamos con envidia el muy fuerte crecimiento que ha tenido Chile desde las reformas que se tomaron hace ya en los años 80. Pero la nueva generación chilena pensó que era el momento de pasar, la juventud, que era el momento de pasar de una organización en que privilegiaba el crecimiento económico a una que privilegie los servicios públicos y la redistribución de la riqueza. Y hubo demostraciones. Sube Boric con una campaña de primera vuelta de extrema izquierda, aliado con el Partido Comunista, pero ahora su desafío es de que una vez posesionado o ya electo en la segunda vuelta, comienza a decir que más bien va a ser un gobierno central, o sea, centrado, y que podría estar equilibrando el desarrollo económico con las necesidades de mayor redistribución de la riqueza que hay. Pero tiene varios desafíos delante. Un desafío es el desempeño de la economía. Resulta que en estos 2 años de pandemia, la presión social hizo que se libere el dinero en los fondos de pensión, que en Chile está privatizada la seguridad social, y ese dinero pasó a manos del público que gastó ese dinero. Y lo mismo el gobierno, para impedir que se le caiga la economía por las restricciones que se vivieron por la pandemia, también lanzó plata a la economía. Y en esos 2 años han ido 80.000 millones de dólares a manos de los chilenos para gastar. Chile tiene una población ligeramente más grande que el Ecuador, no más que eso. Pero ese dinero ya no hay. Entonces ahora ya no se puede replicar. Entonces ahora va a entrar, su gobierno va a entrar en lo que se va a ver como una desaceleración económica. En segundo lugar, con su propuesta de aumento de los servicios públicos, también viene un aumento muy fuerte por el lado de los impuestos, que él dice solamente para los superricos. Pero como ya hemos visto también, como ha sido el caso del Ecuador, aunque la reforma tributaria de Lasso no es tan fuerte como la que pretendería llevar a cabo Boric, a la final se va a tocar a sectores de la población, no solamente a los ultrarricos. ¿No? Solo con los ultrarricos no va a alcanzar todo el dinero que necesita para sus nuevas obras públicas. Entonces, ahí también va a comenzar a haber un poco de resistencia entre las personas que se van a ver afectadas. Y luego en lo político tiene el tema de que hay una asamblea constituyente, hay una constituyente que está produciendo una nueva constitución que obedece a la misma gente que lo eligió a él. Pero pero ellos no se han moderado, son unas posiciones muy radicales que tienen, buscarían prohibir la inversión extranjera,
nacionalización de la minería y restricción a los derechos de propiedad. Y entonces, ahora el desafío es que si esa constitución, cuando vaya al público a plebiscito, es aprobada, él va a tener una presión muy fuerte de izquierda que le va a ser muy difícil para él tener un gobierno moderado. Pero si pierde esa constitución, su plataforma de izquierda también se ve afectada y él se vería mermado por esta situación. Entonces, las cosas se le van a plantear complicadas a Boris con todas las expectativas que ha creado en su electorado y le va a ser muy difícil cumplir y poder equilibrar las cosas como estaría pretendiendo hacer, incluso como se lo ve en su gabinete, en que hay tantos del Partido Comunista como un tecnócrata en el Ministerio de Finanzas. Dos temas fundamentales de los que ha señalado Walter Spurrier entre estos diversos desafíos. Por un lado la economía y por otro la política, que se articulan, por cierto. Quizás si esa constitución sale con mayor preeminencia, mayor predominio de un Estado antes que la apertura económica, la apertura al mercado, esto no le pudiera complicar, Walter, el manejo, quizás con el argumento de que ¿qué puedo hacer si tengo esta constitución y el pueblo ha ratificado en las urnas a mediados de año? Sí, sí, sin duda va a ser muy complicado llevar ese equilibrio. Va a ser muy complicado cumplir con las expectativas que se tiene dadas las circunstancias y corre el peligro de perder popularidad. Ahora, es una persona nueva en la política. Quizás Walter, al ser una persona nueva en la política, no abre una suerte de incertidumbre entre el discurso de campaña morigerado al final, el discurso del presidente electo, y ahora, al asumir las funciones en otras condiciones reales de la realpolitik, desde la Casa de la Moneda para manejar Chile. Bien, mientras retomamos con Walter Spurrier, quiero saludar y dar la bienvenida a Lolo Echeverría. ¿Cuáles son las perspectivas con el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, esta nueva etapa que se hace Chile, luego de los sucesos de noviembre de 2019, esas acciones violentas que llevaron, por un lado, a la elección de Gabriel Boric y por otro a la instalación de esta Asamblea Constituyente que está redactando la nueva Constitución? Lolo, muy buen día. Bien, vamos a mantener comunicación telefónica con nuestros invitados, con el economista Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, y el licenciado Lolo Echeverría, articulista de Diario El Comercio y también analista político. Las implicaciones de este Chile a partir de hoy, con la asunción al poder del presidente socialista Gabriel Boric, en medio de condiciones complejas, difíciles, esa presión de la extrema izquierda que hace en Chile y el desarrollo y el resultado final que será la nueva Constitución de Chile, luego de lo que rigiera desde el año, luego de la salida del dictador Augusto Pinochet, año 90, y que devino los gobiernos de concertación. Ahora cambia esta dirección en Chile. Le decía a Walter Spurrier cómo incidiría en estas condiciones esta compaginación entre lo económico y lo político. Bueno, va a ser sumamente complicado. Va a tener que frenar un poco los pedidos de la extrema izquierda que está en su poder. Creo yo, de que esta base que tiene expectativas
desbordantes, le va a causar complicaciones de que se van a sentir que no va lo suficientemente rápido por la vía que había propuesto. Pero por otra parte, con la constituyente y lo que se está gestando en la constituyente, se ha propiciado una salida de capitales en Chile. Hay temor de que va a haber expropiaciones entre las personas que públicamente ha dicho que se está yendo de Chile por falta de confianza en la seguridad jurídica, por lo que se va a ver afectado el derecho de propiedad. Es Dan Bigi, quien hizo la reforma económica en el tiempo de Pinochet, que se dice, me voy a vivir a Suiza. Entonces, vamos a ser momentos, va a ser muy interesante hacer el seguimiento a lo que pretende hacer Boric, porque pues si llega a tener éxito, si logra hacer las reformas que quiere y mantener un clima de estabilidad y crecimiento económico, pues va a ser una referencia a la izquierda latinoamericana. Pero de lo contrario, yo pienso que va más bien a generar una reacción y nuevamente el péndulo comenzaría a girar más hacia la derecha si se considera que el giro a la izquierda que tuvo Chile ha significado un derrumbe de una economía que se le veía la más sólida de la región. Bienvenido a Lolo Echeverría. ¿Cuál es la expectativa que tiene? ¿Cómo le mira al Chile desde hoy con la asunción al poder de este joven socialista Gabriel Boric, ex dirigente estudiantil, y que ha enviado en los últimos días y semanas mensajes menos radicales como fue en la campaña electoral? ¿Pudiera asemejarse, Lolo, a un gobierno de un socialismo moderado como fue el de Michelle Bachelet, por ejemplo? Buen día, Lolo. Buen día, Miguel. Un saludo para Walter y no sé si está Juan Carlos también. Mira, me parece a mí que el problema básico... ¿Aló? Estás en la palabra, Lolo. Ya, gracias. Me parece que el problema fundamental de Boric es que no sabe con qué constitución va a gobernar, porque todavía tiene la constituyente 4 meses para entregar la constitución y no se sabe en qué términos va a salir. Pero como ya señalaba Walter, se supone, por lo que se ha visto hasta ahora, que vamos a tener un presidente más moderado, digamos una izquierda civilizada, inclinada hacia la socialdemocracia, pero una constituyente que es más radical y que está haciendo cambios más profundos. Ha reconocido la propiedad privada, pero con la indicación de que habrá leyes secundarias para regular los términos de esa propiedad privada. Ha eliminado también el Senado y lo ha cambiado por un Consejo Territorial cuyas atribuciones están todavía en discusión, pero que parece tomado del modelo alemán de una representación de los Länder. En el caso de Chile será de las regiones, elegidos por las regiones. Pero esto es una posición más radical que le puede provocar problemas a Boric, porque le van a restar también poder al Ejecutivo para darle más poderes al Congreso, al que le califican de plurinacional, y ya sabemos lo que eso significa. De manera que va a haber una tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, entre el Ejecutivo y este Consejo Territorial, que va a ser más difícil y va a tener un periodo para acomodarse y estabilizarse este nuevo modelo político. Yo creo que Boric ha moderado sus posiciones. Esto le puede también traer problemas porque en la región los gobiernos de izquierda son muy celosos y apoyan a los que son, digamos, ortodoxos, pero también se alejan y cuestionan a los que se apartan de la ortodoxia. Y en este caso, las posiciones de Boric respecto de Cuba, de Venezuela, ahora de Rusia y Ucrania,
no son del agrado de los otros gobiernos de izquierda, y en Latinoamérica hay una especie de sindicato de presidentes de izquierda que se apoyan y se cuidan, pero también se exigen fidelidad a las doctrinas. De manera que lo que podemos esperar es un periodo de acomodo en el cual incluso internamente dentro del gobierno se establezcan cuáles son los andariveles por los que puede caminar. Boric, más sensatamente, lo que ha señalado es que él tiene que gobernar para todos, de manera que ya no es el líder estudiantil de la protesta, aunque hay solamente 2 ministros que son parte de esa revolución estudiantil. Sí hay digamos, una exigencia de parte de la juventud, que es la que más le apoyó, para hacer cambios fundamentales. Y lo que sí prometió fue cambios, y esto tiene que buscar cómo mostrar esos cambios sin afectar tampoco la economía, que sería el problema más grande, que al plantear un nuevo modelo político se afecte una economía que iba muy bien, casi para envidia del resto de la región, Miguel. Los cambios son fundamentales en democracia. El problema que pudiera tener Lolo es la camisa de fuerza de la nueva Constitución, que en este momento es incierto. Si bien están aprobando, como bien ha descrito Lolo, algunos puntos, sin embargo esto todavía deja una suerte de incertidumbre hasta que no concluya y finalmente a mediados de año se ponga en consideración de los chilenos. Por el momento pudiera ir ejerciendo un gobierno moderado, estilo Bachelet o Ricardo Lagos, pero luego es un suspenso, o se radicaliza frente a la posición de los grupos de extrema izquierda, o simplemente va a moderar un gobierno centrado en los principios que se ha manejado desde el año 90 Chile, cuando vino la concertación. ¿No ve complejo esa camisa de fuerza de la Constitución nueva de Chile que se expida y que le maniate a Gabriel Boric? Lolo. Bueno, todo gobierno consiste en administrar la complejidad, porque nuestros países especialmente son muy complejos. Y también reducir las expectativas que se crean en la campaña electoral. De manera que esto es normal, digamos. Pero en el caso de Boric, creo que él tiene que señalar muy bien el camino, porque lo que él haga en los meses que va a gobernar sin la nueva constitución puede influir en los términos en que se apruebe finalmente esa constitución. De manera que para él es muy importante establecer los objetivos, el camino, los andariveles para influir en la Constitución y para conseguir el apoyo de los ciudadanos. Y es evidente que él está mostrando una apertura hacia la socialdemocracia, más hacia el centro, inclusive en el proceso de cambio de gobierno, ha mostrado este grado de civilidad política, de conversar con el presidente saliente, ha conversado muchas horas y de todos los temas, ha tenido algunas fricciones, pero yo diría que muy pocas. Creo que este es un ejemplo del grado de madurez de la política chilena. Esto me parece a mí que es la esperanza de que esto pueda canalizarse sin mayores, sin movimientos dramáticos ni contradicciones muy fuertes entre la constituyente y el ejecutivo. Y eventualmente siempre hay la posibilidad de que el gobierno sea, todavía son nuestros regímenes son presidenciales y en definitiva que el gobierno sea el que imprima la dirección fundamental del nuevo esquema político chileno y sudamericano, Miguel. Bienvenido al doctor Juan Carlos Faiduti, experto en Derecho Internacional,
Doctor Faiduti, ¿cómo ve esta expectativa con el cambio de gobierno y la asunción al poder del joven presidente electo Gabriel Boric en Chile? ¿Cuál es la expectativa que tiene? Buen día. Buenos días. Mire, yo fui embajador en Chile y me quedé sorprendido del sistema democrático tan importante que regía ese país. Yo debo recordarles que estoy de acuerdo con la persona que acabó de hablar hace un momento. Lolo Echeverría. Yo quiero recordarles que con el gobierno de Pinochet, él llamó a un grupo de personas de gran capacidad, muchos de ellos graduados en las grandes universidades norteamericanas, especialmente en Harvard, y redactaron una constitución, y que esa constitución fue consultado al pueblo chileno y fue aprobada. De esa constitución, aunque salió Pinochet, después no fue reelecto, vinieron gobiernos social cristianos, socialdemócratas, socialistas, llegó la presidenta Bachelet, que había estudiado en Alemania Oriental y que se la consideraba pues una mujer de extrema izquierda a gobernar. Con ella me tocó ser embajador y realmente me sorprendió que la actitud, repito, seria y correcta de los diferentes gobiernos, el respeto a esa constitución, ninguno de ellos, ni la Bachelet, pensó siquiera en derogarla o convocar para derogarla y nombrar, y los congresos de esos gobiernos hicieron pequeños cambios que eran necesarios de acuerdo con la época en la que estaban viviendo. Vino después el gobierno actual, pues es decir, que hoy día termina, creo, ¿no? Y que se encontró con que a y el año anterior hubo esa gran revuelta, gente que empezó a destruir una de las cosas mejor organizadas, que era el metro, porque se había aumentado pues unos centavos su pasaje, y de allí empezaron a destruir supermercados, empezaron a robar, empezaron a desestabilizar al país, cosa que no había pasado hace muchísimo tiempo después de la caída de Allende. Y la fórmula que él encontró para dar este problema fue convocar a una nueva constituyente, pero una consulta especial en que se nombraban determinadas personas, unas nombradas por elección, otras nombradas personalmente, especialmente sobre los ciudadanos que pertenecían a la raza indígena, y ellos se reunieron y han estado elaborando la Constitución. Yo creo que el señor Boric, que uno dice pues que es de extrema izquierda, él en estos momentos se ha dado cuenta de cuál es la realidad del país, que no se puede en un pueblo tan serio que ha sido gobernado tantos años sin ningún problema, que económicamente es uno de los países mejor organizados de América Latina, sin lugar a dudas, lleva el primer puesto en América Latina en su organización económica, en su estabilidad, ¿no? Pueda removerse con una constitución que vaya en contra de ese sistema que ha tenido tanto éxito. Y Boric se ha dado cuenta de eso y tomando a cargo el gobierno, estoy seguro
que seguirán los pasos de los presidentes anteriores, que el lago socialista, que repito, la Bachelet, que el presidente social cristiano gobernaron con tanta tranquilidad y llevaron a Chile a una situación sumamente impresionante en materia política. Claro, ahora bien, claro, los sí hay gobiernos cambios lo han demostrado. que hay que hacer, especialmente el cambio que necesitan ellos en el sistema social. Cuando yo estuve allí, pude ver que había ciertas quejas, ciertos problemas en el sistema social, ¿no? Que que había un sistema social privado que no funcionaba como en otros países. Y él está dispuesto a cambiar el sistema social que es aceptado por la gran mayoría de los chilenos. Ahora, ha habido también una gran diferencia entre la clase alta, que trabajando llegó a tener una gran cantidad de dinero. Nunca se habló de corrupción, sino de gente que trabajó e hizo enorme cantidad de dinero por su negocio, por su trabajo, etcétera, etcétera. Y una clase que ellos llaman pobre, pero que yo diría que llegaban a nivel de lo que es una clase media en el Ecuador, ¿no? Y que fueron ellos los que en un momento determinado incluso en la ciudad de Santiago, y los que llamaban barrios pobres, que en ningún caso, pues sí, muchas veces en esos barrios no había la miseria ni la pobreza que vemos, por ejemplo, en nuestra ciudad de Guayaquil, en las diversas ciudades de Ecuador. Era, repito, una clase que podríamos llamarse clase media, pero que de todos modos querían llegar a una posición mejor. Yo creo que Boric no va a ser el presidente de izquierda tipo Allende, sino que va a ser un gobierno de ciertas transformaciones, pero que en ningún caso llegará a exageraciones como ha sucedido en los países como Venezuela, como Nicaragua, los países centroamericanos y la propia Argentina. Yo tengo optimismo de que Boric respetará esa madurez política que tiene Chile, que hará los cambios necesarios y que el gobierno no llegará a extremos. Economista Walter Spurrier, usted, sí, voy a dar paso al economista Walter Spurrier, doctor Faiduti, seguimos en línea. ¿Cree usted que Boric pudiera marcar, con todos los cambios que implican frente a esa efervescencia, esa reacción violenta que hubo en el 2019, que siga los caminos moderados, como fueron los gobiernos desde el año 90, cuando saliera el dictador Pinochet, de Patricio Elwin, de Eduardo Frei, de la propia Michelle Bachelet, de Ricardo Lagos, y el que deje el poder hoy, Sebastián Piñera, Walter? Bueno, en Chile, visto así en términos generales, ha habido una gran estabilidad desde que subió Patricio Erwin hasta el último periodo de Michelle Bachelet, pero si vemos con más detalle, en el último gobierno de Michelle Bachelet comenzaron a tomarse medidas que debilitaron a la economía chilena y parte de la protesta tiene que ver que de entonces acá Chile ha estado bastante estancado en la economía. Ahí se entra el debate de si el modelo chileno, que está en vigencia de los años 80, ya requiere algún giro
importante para salir adelante. Si ya se agotó el modelo, porque Chile explota al máximo sus recursos naturales, explota al máximo, quiero decir, con mucha eficiencia, su agricultura, su petróleo y minería, pero su economía en ese sentido no es tan distinta a la nuestra en cuanto a sus exportaciones. Se basa en recursos naturales, pero mejor manejados, mejor explotados, pero ya ha llegado a un punto en que no ha seguido creciendo. Y más bien no diera la impresión que Boric nos está dando un giro a ese modelo económico para que sea más eficiente, sino que al contrario va a estar girando hacia darle más a la sociedad, más equidad social, más servicios sociales, más gasto público, pero no medidas que lleven a atraer inversiones a otros sectores de la economía que crezcan. Entonces, yo pienso que va a tener un desafío muy importante en que la economía no va a despegar. Esta tendencia reciente de los últimos años de que Chile ya no tiene un crecimiento importante de la economía, pienso que se va a acentuar. Además, con la salida de capitales. La gente de mucho capital en Chile tiene miedo que se entre en una fase de expropiaciones y está exportando sus capitales, está saliendo dinero. Va a ser difícil que haya nueva inversión con esa nueva incertidumbre. Entonces, ahí yo no veo cómo va a resolver Boric ese conflicto. La necesidad de reactivar la economía con una posición de más bien reivindicación de cambio de la propiedad en Chile y del gasto público más hacia áreas sociales sin crear un mejor entorno para la producción. Yo veo muy complicado esa tarea para Chile y yo pienso que va a ser un dolor de cabeza importante para Boric. Lolo Echeverría, ¿ve usted ese fantasma de Allende cuando llegara en la década de los 70 y que terminó con la dictadura de Pinochet del 73? Aunque Boric no llega como llegó Chávez del 99 a Venezuela, con ese discurso radical de la revolución bolivariana, y vemos cómo le sumió en la mayor pobreza y miseria a ese país rico como es Venezuela. Igual Daniel Ortega, que luchó contra los Somoza y simplemente termina peor que los Somoza. Y el propio prófugo en Bélgica del Ecuador, que llegó con decisiones inconstitucionales, cerró, destituyó a 57 asambleístas, hizo la asamblea constituyente y vemos lo que le dejó al Ecuador. ¿No ve a Boric en ese sentido, Lolo? No, para nada, Miguel. Yo creo que no. Como ya dije, creo que hará una izquierda civilizada. Es decir, no es esa izquierda del tiempo de Allende ni la izquierda de Ortega, nada de eso, que es una izquierda destructiva, porque destruye la economía. Es una izquierda simplemente reformista, de poner más énfasis en el reparto de la riqueza que en la generación de riqueza. La derecha pone énfasis en la generación de riqueza y eso es lo que ha hecho Chile. La izquierda pone énfasis en el reparto. El problema está en ver hasta qué punto es eso posible y esto es lo que señalaba Walter. La economía, en términos generales, más bien puede decrecer, porque lo que va a haber es un empeño muy grande en repartir la riqueza. ¿Cómo? Mediante las propuestas que ha hecho como reformas absolutamente indispensables. Él ha señalado, por ejemplo, que quiere dar una atención de salud universal y de buena calidad. Bueno, eso requiere recursos muy grandes de parte del Estado. También ha señalado que quiere dar una jubilación digna y sin las AFPs. Esto significa entonces una crisis y una necesidad de financiar esas pensiones dignas, es decir, otra presión muy grande al gasto estatal, al gasto social de los gobiernos. Y también ha ofrecido una economía más de tipo ecologista, verde. Esto también implica una
una cierta parálisis del esquema productivo de mercado que es el que ha vivido Chile. Entonces, si es que quieren hacer estos cambios muy profundamente y muy rápido, entonces puede ser traumático para la economía y traer consecuencias no deseadas, como la salida de capitales, la falta de inversión extranjera. Para Chile ha sido absolutamente importante la inversión extranjera. Es el país que más inversión ha captado, pero esto se debía al modelo económico. Si este modelo económico entra en discusión, entra en debate, entonces puede frenarse esa inversión y eso va a frenar el crecimiento económico. De manera que yo creo que de esto es muy consciente Boric y por eso ha matizado las posiciones que tenía como rebelde, como exigente, como el líder de protesta. La protesta estudiantil de Chile tampoco es similar a la protesta de los otros países. No es la reivindicación de los pobres que quieren ingresar al consumo, sino más bien es la protesta de la sociedad del bienestar que ya tiene lo mínimo pero aspira a más. Y las reivindicaciones son en la salud, en la educación, en la calidad de los salarios, en tener más reposo, etcétera. Es otro tipo de reivindicaciones y en ese sentido puede ser algo más manejable. De manera que Boric tiene ahí sí un camino bastante complicado porque va a tener una presión muy grande de la izquierda, pero también va a tener una presión muy grande desde el punto de vista de la economía práctica. Y en la medida en que él pueda hacer los cambios sin exageración, entonces creo yo que puede tener éxito y indicaría un camino más hacia el centro, hacia la socialdemocracia y no a esa izquierda revolucionaria y destructiva del aparato económico, Miguel. Doctor Juan Carlos Paiduti, ¿cómo equilibrar entre estabilidad económica y política en medio de una nueva constitución, pero también las desigualdades que ha habido y los reclamos, como bien decía Lolo, una de las cosas que pusieron en debate y en reclamo los estudiantes es el nuevo modelo de educación? Doctor Paiduti. Sí, mire, yo estoy de acuerdo con lo que acaban de expresar respecto a la posibilidad de futuro del gobierno de Chile. Indiscutiblemente ustedes comprenderán que una constitución que ya ha estado vigente durante tantos gobiernos va mereciendo cambios, algunos cambios trascendentales, y esos pueden hacerse y los pueden aceptar la mayoría del pueblo chileno. Uno de los reclamos que habían pero que se lo respetaba era que las universidades, por ejemplo, la Universidad de Chile, tan famosa, tan prestigiosa, era pagada, no era universidad gratis. Había también alguna universidad gratis, pero de muy baja calidad. La enseñanza en sí toda era bastante pagada y eran muy pocos los colegios o escuelas gratuitas. Y repito, el sistema social también merecía un cambio fundamental. Entonces, yo creo que esos cambios sí se van a realizar y que el pueblo chileno verá con agrado tales cambios, pero no se llegará a ningún extremo como se ha nombrado a diversos países. Yo tengo optimismo que Boric, primero usted sabe que Boric ya ha visitado a los actuales asambleístas y ha conversado con ellos. Yo creo que él también les ha expuesto sus ideas y que los asambleístas serán lo suficientemente inteligentes para captar esos cambios que merece el pueblo chileno y
esa constitución, si es que tendría actitudes extremas, tiene que ponerse, acordémonos, que tiene que ponerse a consideración del pueblo chileno. Vamos a ver si es aprobada o no es aprobada. No es que una vez que los asambleístas hayan terminado la redacción de la Constitución, ella entre en vigencia, sino que esa Constitución tiene que ser aprobada por el pueblo chileno. Así que Boric también ya ha expresado sus criterios, sus deseos, y estoy seguro que inteligentemente los asambleístas habrán acogido el pensamiento de Boric. Repito, yo considero que ha sido tan maduro el pueblo chileno que es muy difícil que haya algún cambio trascendental que vaya a poner en peligro el sistema democrático que ha sido orgullo del pueblo chileno, ¿no? Bien, quiero agradecer el aporte para este análisis a Walter Spurrier Vaquerizo, al doctor Juan Carlos Paiduti y a Lolo Echeverría sobre el presente y el futuro de Chile. Volveremos a convocarles porque hay una expectativa y de alguna manera también incertidumbre porque de por medio hay una asamblea constituyente que hace la nueva constitución en Chile. Muchas gracias, Walter, Lolo y a Juan Carlos. Muy amables. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias, a la orden. Muy amables. 8:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con un tema de Quito. ¿Quién defiende a la capital de todos los ecuatorianos? Invitados los concejales Luz Helena Coloma y Omar Ceballos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Evolucionamos e introducimos